buenas tardes a todos. Son las 5 en punto del jueves 18 de junio de 2020. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan esta tarde y nos congratulamos con la presencia de 3 extraordinarios compañeros barristas de mucho tiempo y de gran calidad profesional y ética, que el día de hoy nos compartirán sus conceptos respecto de la viabilidad del concurso mercantil como una opción para algunos negocios, para algunos comercios, para algunos comerciantes queretanos, derivado de los efectos económicos que ha traído la pandemia en nuestro estado y en el mundo. Aprovecho primordialmente para hacer de su conocimiento que la próxima semana tendremos un ejercicio muy interesante y de gran necesidad actual. Con la nueva normalidad y la reintegración de los trabajos jurisdiccionales en nuestro estado, es necesario tener un ejercicio virtual nuevamente, en el cual tratemos la digitalización judicial y la certeza jurídica que esto puede traer a nuestro estado. Para ello, contaremos con la participación de servidores públicos que en su momento se anunciarán, pero sin duda será un ejercicio muy nutritivo para todos y en el cual creo que para los barristas será una excelente oportunidad para hacer llegar nuestras ideas y nuestras aportaciones para mejorar esta situación que evidentemente nadie esperaba. En esta ocasión, el licenciado Rainiero Rivera de la Vega, que es un extraordinario compañero barrista, fungirá como coordinador de los trabajos del día de hoy. Y le quiero dar la bienvenida, por favor, maestro Rainiero Rivera, si puedes encender tu cámara. Y damos inicio a nuestro ejercicio. Agradezco especialmente a Coparmex, a su presidenta Lorena Jiménez, también al Movimiento Querétaro es Uno por todo el apoyo que nos han brindado y la oportunidad de hacer llegar estos ejercicios solidarios y gratuitos a la comunidad queretana. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi estimado presidente. A nombre de Barra Queretana Colegio de Abogados, les doy la más cordial bienvenida a esta webinar Concurso Mercantil como opción ante los efectos económicos del COVID-19. Tengo hoy el honor de presentarles a 2 extraordinarios expositores y grandes amigos. Tenemos primero, por un lado, al maestro Abel Francisco Mejía Cosenza, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado por la Universidad Jean Moulin en Lyon, Francia. Es maestro en Derecho en Impuestos Internacionales por la New York University. Es socio de la reconocida firma Sánchez de Bani y es abogado postulante, miembro activo de Barra Queretana Colegio de Abogados, a quien le agradecemos su valiosa participación con una perspectiva internacional sobre el concurso mercantil. También nos acompaña el día de hoy el licenciado José Eduardo Parga Oregel, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es abogado especialista en Derecho Mercantil y catedrático de las materias de Derecho Mercantil, concursos, que es el tema que hoy nos ocupa, y títulos y operaciones de crédito en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es socio fundador de la igualmente reconocida firma de abogados Parga y Asociados. Es abogado postulante e igualmente miembro activo de Barra Queretana Colegio de Abogados, a quien también agradecemos enormemente que nos brinde su experiencia y conocimientos en la práctica de la materia concursal que hoy nos ocupa. Bienvenidos sean todos. En sesiones anteriores hemos abordado los efectos del COVID-19 en muy amplias materias del derecho. Hemos analizado los efectos de esta contingencia sanitaria en materia contractual, concretamente el arrendamiento, en materia familiar, en materia laboral desde luego e incluso en materia penal. Hoy nuestros expositores analizarán
desde una perspectiva nacional por un lado e internacional por el otro, el concurso mercantil ante la actual coyuntura económica con el objetivo principal de que nuestra audiencia conozca o, en su caso, profundice sobre qué es y para qué sirve el concurso mercantil. ¿Es o no es una opción viable ante los efectos económicos adversos provocados por la contingencia sanitaria? En su caso, ¿es una opción práctica y viable para pequeñas y medianas empresas, así como para pequeños comerciantes, incluso personas físicas? ¿O es solo un procedimiento eficaz para grandes empresas? ¿Cuáles son los efectos y consecuencias para el comerciante? E incluso, ¿cuáles son los posibles costos en los que tendría que incurrir un comerciante que pretende iniciar un procedimiento tan complejo y tan técnico como el concursal? En suma, nuestros expositores nos expondrán, nos analizarán quién, cómo y en qué supuestos puede iniciarse un procedimiento concursal. A manera de preámbulo, es importante iniciar refiriendo que el concurso mercantil no es un recurso, dicho esto en sentido amplio, para que la empresa o el comerciante incumpla con sus obligaciones contractuales de pago. En términos generales, la premisa clave de cualquier concurso mercantil es, o debiera ser, que la empresa puede seguir siendo viable y vale más, valga la expresión, viva que muerta, pues se parte de la base que su problema, más que económico, es financiero y por ello no cuenta con los recursos para cumplir sus obligaciones y mantenerse al corriente en el pago de sus créditos y de sus deudas. Pero si llega a un acuerdo con sus acreedores, podría seguir operando. El problema financiero de las empresas y comerciantes de nuestro país, desde luego que se ha agravado enormemente a consecuencia de la contingencia y emergencia sanitaria, con el riesgo incluso de que tal crisis se profundice en meses próximos a pesar de la apertura parcial y paulatina de actividades económicas en nuestro país. Por ello, resulta importante y conveniente conocer si el concurso mercantil es o no es una opción viable para nuestras empresas o para nuestros clientes, ya sea como acreedores o deudores. Así, sin mayor preámbulo, le doy el uso de la voz al licenciado Parra. Adelante, mi estimado licenciado. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la posibilidad de participar a la Barra Queretana Colegio de Abogados. Agradezco mucho al licenciado, al maestro Miguel Palacio Rendón, y también agradezco mucho al maestro Reinero Rivera de la Torre por ser, en este caso, moderador de la plática, y por supuesto a mi copartícipe, el maestro Abel Mejía Consenza. Bueno, la situación actual nos lleva a varias conclusiones referentes a la situación económica, como bien dice el moderador, el iniciador de la plática, referente a la viabilidad de la empresa. Es un elemento fundamental. El comerciante, en este caso el comerciante insolvente, tiene dos situaciones importantes. Una situación importante en el sentido de que podría, en un momento de preocupación extrema, cerrar, levantarse e irse, ¿verdad? El comerciante llamado comerciante persona física o persona jurídica, levantarse y simplemente desaparecer con las consecuencias lógicamente legales y consecuencias eminentemente sociales y económicas si lo llegara a hacer. Pero no todo está, no obstante la situación de pandemia, está muerta, ¿verdad? Como decíamos que o vivo o muerto. Tenemos dos principios y puntos de vista divergentes entre el acreedor del sujeto a concurso o comerciante insolvente y la propia postura, en este caso, del comerciante insolvente. Tenemos un acreedor y un deudor. El acreedor, lógicamente, tiene una postura donde los abogados manejamos un aspecto latino referente a la pacta sunt servanda, que no es otra cosa simplemente que los contratos, los pactos celebrados entre el acreedor y el comerciante insolvente deben cumplirse. Esa es la posición y la postura lógica de un acreedor frente a un deudor, en este caso un comerciante
sin liquidez. Y tenemos la postura obvia del comerciante sin liquidez, el deudor, que dice y expresa de manera lógica: oye, la situación que estoy viviendo, yo no la originé, es una situación que sale de mis manos debido al COVID-19, una pandemia internacional que no esté en mis manos. O sea, yo no ocasioné esa situación, y esa situación de pandemia, ¿verdad?, ocasionó el cierre de mi empresa, o en su caso, si es una empresa de las consideradas esenciales, estar abierta a un nivel mínimo. Esta situación lo lleva al comerciante a ser insolvente en sus obligaciones, porque, vuelvo a repetir, es una situación fuera de sus manos. No fue irresponsable, no dilapidó, malgastó el producto del comercio, del negocio, sino fue una cosa internacional, la pandemia. Y el comerciante se apega, en este caso, a una teoría también con un latinajo que manejamos los abogados, al principio rebus sic instantibus, que significa que si las condiciones de contratación cambian en el cumplimiento de la obligación de manera clara, de manera latente, bueno, yo puedo invocar la teoría de la imprevisión, es decir, cuando yo contraté, en este caso con el acreedor, ¿verdad?, yo contraté bajo una esfera económica donde no había pandemia, donde había una situación, si bien puede ser de crisis, ¿verdad?, para algunas empresas, era una situación eminentemente manejable comparado con la situación actual. Entonces, hablamos de la teoría de la imprevisión, pero hay un problema. La teoría de la imprevisión, tratándose de obligaciones mercantiles, como es el caso del comerciante, que siempre está al amparo en su actividad de todas las fracciones del artículo 75 del Código de Comercio, no puede irse a la teoría de la imprevisión, porque en materia mercantil, de manera estricta, no existe la lesión comercial como un vicio del consentimiento. Entonces, repara, en este caso, la pacta sunt servanda, que puede ser eminentemente injusta, pero es la mecánica que tenemos conforme a nuestro derecho mercantil. Entonces, tenemos dos posturas divergentes: la postura del acreedor y la postura del comerciante que no tiene liquidez. Debido a esto, debido a estas situaciones que se han dado históricamente, aparece la ley de concurso mercantil, ¿verdad? Y la ley que antecede a la ley de concurso mercantil, muchos de los abogados que están presentes sabrán, es la ley de quiebras y suspensión de pagos. Esta ley surge en 1943 y nos lleva durante 60 años a litigar bajo ella todos los aspectos, en este caso, de suspensión de pagos en su momento, equiparable con varias diferencias al concurso mercantil. Es decir, la cesación de pagos con la idea de hacer el peso en peso de quiebra. Bueno, esta ley ya está en desuso porque tenía varias inconsistencias que el legislador, a partir de la crisis del 95, lo toma en cuenta. ¿Cuáles eran las situaciones de la ley de quiebras y suspensión de pagos diferente a la actual? Voy a explicar el contenido a grandes rasgos de la ley de quiebras y suspensión de pagos. Primero, era una ley que priorizaba la quiebra, hasta su mismo título lo dice, ley de quiebras y suspensión de pagos, ¿verdad? Priorizaba la quiebra cuando realmente la idea era evitar la quiebra de las empresas, evitar la quiebra del comerciante, persona física o persona jurídica. Era competente para conocer de los juicios, estos juicios universales de suspensión de pagos y quiebra, era el juez del lugar de primera instancia civil o mercantil, del lugar donde estaba asentada la empresa, el comerciante está sujeto a suspensión de pagos, ¿verdad? Y no existía ningún instituto auxiliar, en este caso del juez de la causa, auxiliarlo de una manera expertise referente a la materia económica, contable y financiera. Recordemos que los jueces son técnicos y son expertices precisamente en qué, en leyes.
Es por eso que en el año 2000, a raíz de la crisis del 95, del famoso error de diciembre, el legislador dice, tenemos que cambiar radicalmente esa ley porque tiene por prioridad, en este caso, la quiebra. Y se crea la ley de concurso mercantil, la cual lo rige hasta la actualidad, con una serie ya de imprecisiones por la modernidad. Esta ley tiene como premisa fundamental, ¿verdad?, que trata por todos los medios a la mano, ¿verdad?, de llegar, en este caso, a que el comerciante llegue a un convenio preventivo de quiebra. También tiene como característica fundamental que la autoridad jurisdiccional que lleva, en este caso, el juicio, como en el vértice del proceso, a un juez federal, en este caso los jueces de distrito, que la simple idea de que lo lleve a un juicio un juez de primera instancia civil o mercantil, y no por ser peyorativo, sino por infraestructura y cuestión económica del Poder Judicial Federal, hace ver que el Poder Judicial Federal, en este caso el juez de distrito, sin referirme a conocimientos, sino referirme a infraestructura, puede fácilmente o rebasar, en este caso, la infraestructura del Poder Judicial de todos los estados. Y otro elemento importantísimo de esta ley da creación al Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil. Este instituto, por sus siglas IFECOM, es un instituto autónomo en cuanto a la técnica y aspectos expertices, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal. Está integrado por un presidente y 4 consejeros. Este instituto lo que aporta al concurso mercantil son gente con conocimientos suficientes y vastos referente a la materia de concurso mercantil. Entonces, esto creó un gran cambio con la ley de quiebras y suspensión de pagos. El comerciante e incluso el juez andaba buscando en la plaza expertices, contadores, financieros, y era realmente un problema. Por eso se crea este instituto, que es de suma importancia para el juicio de concurso mercantil. Este instituto tiene en particular, referente al concurso mercantil, 3 figuras importantísimas que las vamos a ver, que es el visitador, el conciliador y, en este caso, el liquidador, ¿verdad?, en caso de que hubiera quiebra, el síndico liquidador. Muchas gracias, licenciado Parga. Antes de continuar, quisiera yo invitar a nuestros espectadores a que, en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, nos hagan favor de compartirla en la pantalla, en la pestaña del chat que viene ahí en su pantalla. A raíz de lo que nos expone el licenciado Parga, valdrá la pena reflexionar incluso si a raíz de esta crisis económica severa que puede incluso agudizarse, resultaría necesario o no hacer alguna reforma sustancial o de fondo a la actual y vigente ley de concurso mercantil, atendiendo las circunstancias actuales, a la necesidad incluso de quizás mejorar las medidas precautorias o preventivas en materia concursal, de lo cual seguramente ya nos abundarán nuestros expositores. Enseguida le cedemos el uso de la voz al maestro Mejía. Adelante, maestro. Muchas gracias. Antes que nada, buen día a todos los amigos de la barra de abogados de Querétaro. Muchas gracias al maestro Palacios, muchas gracias al maestro Rainero Rivera y muchas gracias a mi coexpositor, el maestro Parga. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Un poquito lo que hoy yo quisiera venir a transmitirles es, más que entrar en los detalles técnicos de los procesos de bancarrota en Estados Unidos, ir tocando puntos específicos para poder ilustrar y resaltar los elementos de convergencia y los elementos de diferencia que hay con un proceso en los Estados Unidos, ¿no? Y que es conocido como Chapter 11, y yo creo que todos los presentes lo hemos escuchado de alguna u otra manera con mayor o menor detalle, ¿no? Pero Chapter 11 se llama Chapter 11 porque es el capítulo 11 del Código de las Leyes de los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un solo código que trae todas las leyes en las diferentes materias, y este trae el número 11, ¿no? Por eso se le llama Chapter 11. Para dimensionar la importancia que esto tiene, que en su base es un proceso que permite darle un respiro a las empresas, que de la misma manera que busca la legislación mexicana,
se les quiere dar una oportunidad de reorganizarse para que puedan seguir con vida. Y una vez más, la premisa es exactamente lo mismo que hay en México. Vale mucho más la empresa per se, por las fuentes de trabajo que tienen y por todas las relaciones jurídicas y económicas que hay alrededor con los proveedores de servicios, con los clientes, que la legislación y el espíritu del legislador preveía que hay que hacer un máximo esfuerzo para que una compañía que se pudo haber enfrentado a dificultades, pero en sí el modelo de negocios económicamente es viable y su tema es más bien coyuntural o un tema financiero, pueda encontrar los mecanismos para seguir adelante después de haber modificado sustancialmente la composición de sus activos, sus relaciones jurídicas con sus acreedores y proveedores y su relación para con los trabajadores de la misma, ¿no? Y aquí vale la pena mencionar que la primera ley de bancarrota en los Estados Unidos se emitió por ahí de los 1880, pero la verdad se ha dicho, y lo muestran, perdón, las estadísticas, fue de muy poco uso porque era sumamente formal, muy onerosa, muy técnica y realmente había muy poca gente que se apegaba a la misma. Esto cambia radicalmente en 1979, donde ya aparece la nueva legislación que hoy por hoy es conocida como Chapter 11, ¿no? Y simplemente para que se den la idea de lo exitoso, por ponerle un adjetivo, de esta legislación, es que a la fecha, en este año 2020 nada más, claramente donde tenemos circunstancias muy especiales, ya ha habido más de 600 peticiones en los Estados Unidos de empresas que se acogen al Chapter 11 para tener una protección. Estoy seguro, y el maestro Parga nos podrá compartir mucho más a detalle, que esta figura es infinitamente superior en Estados Unidos que la que hay aquí, aun si consideramos la diferencia en el nivel sofisticación e importancia de las economías que hay acá, ¿no? Pero aún así ese número es muy, muy importante. Ya platicaremos un poquito más adelante, pero de los casos insignia, tal vez de los que demuestran el éxito de este tipo de procedimientos, es que dos de las empresas más importantes en Estados Unidos, General Motors y American Airlines, en su momento se sometieron a este tipo de procedimientos y ahí las vemos, con sus dificultades, con sus complicaciones, pero siguen siendo empresas que tienen un peso económico muy importante, que tienen todavía una plantilla de empleados muy importante y que obviamente son esenciales para la economía americana y que en la ausencia de este tipo de legislación simplemente no hubieran podido hacer un renacimiento a la vida económica, ¿no? Muchas gracias al maestro Mejía por su intervención. Aquí vale la pena, desde luego, destacar y rescatar la coincidencia entre ambos procedimientos concursales, tanto en México como en Estados Unidos, respecto a que la finalidad principal y primordial es mantener viva la empresa. Es decir, que insistimos que su problema es más financiero que económico, que de momento encuentra complicación para cumplir con sus obligaciones económicas con sus acreedores, pero ello no implica la imposibilidad total de cumplir con ellas, sino la manera de buscar la forma de sí cumplir con ellas mediante la protección que puede dar un procedimiento concursal, ya sea en México o en Estados Unidos. Y seguramente más adelante también el maestro Abel Mejía nos referirá en qué supuestos y en qué casos, bajo qué condiciones puede una empresa con participación extranjera concreta en Estados Unidos acogerse o no a la legislación americana para intervenir en un procedimiento concursal. Damos la siguiente intervención al maestro Parga. Por favor, adelante. Muchas gracias, maestro. Bueno, tomando el tema del maestro Abel, puedo comentar y explicar que la finalidad, igual que en el sistema norteamericano, que es el INSIGNE, referente a concursos junto con Inglaterra, la finalidad del concurso mexicano como tal es, hay una finalidad ideal y una finalidad real. La finalidad ideal es precisamente eso, conservar a la empresa, conservar de todas las formas que se pueda, viables, jurídicamente y legales, mantenerla viva. Esa es la idea ideal. ¿Por qué? Porque detrás de una empresa no solamente está el comerciante que no tiene liquidez, detrás de una empresa, ¿verdad? Bueno, una empresa, en este caso, un comerciante que no tiene liquidez, está trabajadores y están familias. Entonces, solamente no tiene un carácter eminentemente mercantil, también tiene un carácter eminentemente social.
Entonces, la finalidad real es esa, la ideal. La finalidad real es lograr un equilibrio entre la posición del acreedor con la posición del comerciante insolvente. Esa es la real. ¿Y cómo se obtiene? Según la ley de concurso mercantil vigente, se obtiene de dos maneras. La primordial, que es en este caso el convenio, el acuerdo de voluntades para crear un convenio que evite la quiebra, y si no se puede lograr el convenio, bueno, a través de la quiebra, por desgracia, pagar en la medida de la prelación de los acreedores y beneficencia de los acreedores, pagar con el activo de la empresa. Entonces, esa es una finalidad real. Ahora bien, de repente existen comerciantes que dicen, oye, yo quisiera irme a concurso mercantil porque he visto en algunas películas, he visto y me han platicado que realmente yéndome a concurso mercantil logro tener a mi empresa, mi negocio, ¿verdad? Y a los acreedores no les pago. No, la realidad no es esa. La realidad no es esa por lo siguiente, no cualquier comerciante con falta de liquidez puede irse a demandar el concurso mercantil ante un juez federal. Existen dos tipos de requisitos, los requisitos objetivos y los requisitos presuncionales. Me voy a referir a los requisitos objetivos, en este caso se llaman, ¿verdad?, incumplimiento generalizado de las obligaciones. Un incumplimiento generalizado de las obligaciones es el aspecto objetivo. Para que haya un incumplimiento generalizado de las obligaciones, la ley maneja varias hipótesis que no se pueden manejar de manera independiente, sino tienen que reunir todas, en este caso, el comerciante que no tiene liquidez para irse a concurso. La primera obligación que debe tener es, por lógica, estar en alguna de las hipótesis que maneja el artículo 75 del Código de Comercio. La segunda es que debe tener dos o más acreedores diferentes. Aquí entra un debate y un problema en la práctica cuando uno demanda concursos mercantiles. Cuando se hablan diferentes, se habla totalmente de empresas diferentes o acreedores diferentes. Y entra el problema de empresas controladoras y empresas controladas, ¿ya? Entonces tienen que ser totalmente diferentes. Otra situación, que tengan ya vencidos las obligaciones, el incumplimiento 30 días o más. Cuando la ley maneja 30 días, se refiere a 30 días naturales, conforme al artículo 2 de la ley de concurso mercantil. También se requiere que esas obligaciones incumplidas del comerciante que no tiene liquidez, ¿verdad?, sean y representen el 35% o más de sus deudas. Y por último, que el activo que tenga no pueda garantizar, aunque sea el 85% de esas deudas. Es el carácter objetivo que tiene esta ley de concurso mercantil. Este carácter objetivo, lógicamente, nada más lo puede tener el comerciante que no tiene liquidez, porque él tiene los libros, él tiene la contabilidad, él sabe realmente, ¿verdad?, lo que está sucediendo con su negocio, con su empresa, él lo sabe. Los acreedores ajenos de la empresa, ¿verdad?, o del negocio o de la actividad del comerciante no lo saben, al menos lógicamente que el comerciante se los haga ver. Entonces, para evitar una injusticia, ¿verdad?, referente a los acreedores que no tienen acceso a los documentos que tiene el comerciante, el legislador crea el sistema de presunción de incumplimiento generalizado, ¿verdad? Esa presunción la ocupa los acreedores o el fisco federal, la Fiscalía Nacional, para llevar, en este caso, fuera del concurso que promueva el comerciante sin liquidez, lo pueden utilizar. Y este tipo de presunciones de incumplimiento generalizado se basa en la teoría de la presunción, a través de hechos conocidos, conocer un hecho desconocido. El hecho desconocido va a ser, en este caso, la insolvencia. El hecho conocido es lo que voy a referirme en estos momentos. Una presunción de incapacidad de un incumplimiento generalizado es que quieran acreedores ejecutar sentencias firmes y no haya dónde hacerlo. No hay
patrimonio. Otra situación es que el comerciante ocasione por actividades dolosas la ruina de su actividad empresarial como persona física o como persona jurídica, los accionistas y socios. Otra hipótesis de presunción de incumplimiento generalizado es cuando el comerciante cierra sus, en este caso, sucursales y no deja, ¿verdad?, frente a ella alguna persona de decisión. Y peor es más, cuando dentro de la dirección general de la empresa del comerciante o del negocio de la persona física del comerciante desaparece, cierran las puertas, se van, como al principio comenté, se van sin hacer frente, en este caso, a esta situación. Entonces, la presuncional opera para los acreedores, y en este caso el Ministerio Público Federal o Fiscalía General, y la objetiva procede, en este caso, porque la tiene en el comerciante que no tiene liquidez. ¿Y a qué voy? Que el concurso mercantil lo pueden pedir 3 tipos de personas o instituciones o entes: el comerciante, los acreedores y, en este caso, el Ministerio Público Federal o actualmente la Fiscalía General. Gracias, licenciado Parga. Ahí atendiendo a los elementos, condiciones o requerimientos que nos comenta el licenciado Parga para poder acceder a un procedimiento concursal, es que advertimos la verdadera complejidad y especialidad de un procedimiento concursal en el que en la práctica no solamente interviene o debe intervenir un abogado especialista en materia concursal, sino que debe estar soportado también, desde luego, en materia contable, incluso por un auditor en materia de contabilidad para el comerciante, a efecto de determinar si efectivamente está o no está en condiciones y cumple o no los requerimientos legales, ya sea objetivos o presuncionales, para poder acceder a un procedimiento concursal que, insistimos, tiene una naturaleza técnica bastante complicada y compleja. Enseguida le damos también nuevamente la intervención al maestro Mejía. Adelante. Muchas gracias. Aquí vale la pena hacer la referencia que yo creo que este ejercicio, además de obviamente tener un carácter técnico y académico de la comparación, sí tiene un carácter práctico. Son pocos los escenarios donde se dan, pero claramente existen. Porque la aplicación del Chapter 11 es importante mencionar que no únicamente es para beneficio de las compañías que residan en Estados Unidos. El nivel o el mínimo que se requiere para que una persona, ya sea persona moral o persona física, pueda solicitar la protección de las Cortes bajo este capítulo es muy bajo. De hecho, hay 3 requisitos que, con que se culpa cualquiera de ellos, se puede pedir la protección. El primero es que se tenga domicilio en los Estados Unidos. El segundo es que se tenga residencia fiscal o de los Estados Unidos de la compañía o de la persona física. O el tercero es que se tenga propiedad en los Estados Unidos. Y esto es bien importante porque este ha sido el supuesto que ha sido utilizado por no pocas empresas internacionales para solicitar procesos de bancarrota en los Estados Unidos, cuando parecería que lo más obvio sería presentar un proceso de bancarrota o de concurso mercantil en sus países donde se encuentra su matriz, donde se encuentran la mayoría de sus activos operativos o financieros, ¿no? Y este requisito de tener propiedad en los Estados Unidos, realmente no hay una indicación en la ley. Lo que ha sido utilizado en la práctica para que compañías que tuvieran cosas tan pequeñas en comparación con su operación total, como cuentas bancarias para pagarle a los abogados, para pagarle el anticipo a los abogados, han podido pedir la petición de que sean las Cortes Americanas bajo Chapter 11 las que lleven a cabo el concurso mercantil, y se les ha dado. Hay un caso muy famoso de una compañía naviera taiwanesa que literalmente no tenía ningún activo en Estados Unidos, pero muchos de los acreedores estaban allá o tenían alguna relación con Estados Unidos, pidieron la protección porque habían depositado unos días antes, no demasiado más, en cuentas americanas el dinero para pagarle a sus abogados americanos que iban a llevar precisamente el procedimiento, y la Corte aceptó tomar jurisdicción sobre el caso y llevó todo el procedimiento. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque claramente la legislación americana tiene medidas muy protectoras hacia los deudores. La medida número 1, la más importante, es algo que se denomina automatic stay. ¿Qué significa?
desde el momento en que el deudor pide la protección ante las cortes, independientemente de que la corte la acepte, no lo acepte, si hay procedimientos, se ordena que se paralicen todo tipo de acciones legales y paralegales para que los acreedores puedan ejecutar su derecho o mejorar el derecho. Estas acciones pueden ser, tenemos a la mente lo más obvio, presentar una demanda contra el acreedor, no eso sería lo más obvio. Otro es, oye, ejecutar un embargo para poder hacerme de la propiedad o de la posesión de algún activo. Eso obviamente queda claro, pero aún hay más. El perfeccionar ciertas garantías que yo debería tener, ya no puedo hacerlo. Se congela la foto en ese momento y no se puede hacer nada por parte de los acreedores hasta que la Corte diga lo contrario conforme un plan de reorganización o porque desestime que están ejerciendo su derecho de apegarse de mala fe el deudor a este sistema, ¿no? Otras cosas que también suceden es, tampoco puedo compensar créditos. Si él me debía y yo le debía, ya no puedo compensar ese tema, ¿no? Tampoco puedo hacerme de depósitos que tenía en mi posesión de dinero que tenía esa persona para futuros servicios. Tampoco. Entonces, la protección es altísima y por eso es que muchas empresas, aun y cuando su presencia en Estados Unidos es mínima, buscan accederlo a esto. Ahora, la gran pregunta, y aquí, maestro Parga, te invitaría a que comentaras tú, es, bueno, la gente dirá, eso es en Estados Unidos y será sobre los activos o no. ¿Qué efecto tiene? Lo que se ha visto es que tiene tal reputación el sistema de cortes americano y tiene tal reputación el brazo largo de la ley americana que son muy pocas las cortes de otros países y los actores económicos de otros países que tengan, aunque sea una mínima relación con Estados Unidos, que se atreven a desobedecer este tipo de órdenes, este tipo de resoluciones, por el miedo fundado en que se les imponga sanciones desde los Estados Unidos por desacatar una resolución de una corte judicial en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí podemos verlo. El caso más sonado que justamente de este año fue Avianca. Avianca claramente tiene mucho más activos económicos, mucho más activos financieros, su plantilla de personal, dirigentes y demás fuera de los Estados Unidos, pero optaron por apegarse al Chapter 11 en Estados Unidos, claramente porque tenían aviones y acreedores en Estados Unidos, porque claramente el efecto de una orden judicial de una corte americana era importante aún en las diversas otras jurisdicciones donde tenían presencia, ¿no? Gracias al maestro Mejía. A ver, desde luego que percibimos que, de acuerdo a la legislación norteamericana, los beneficios de acceder a un procedimiento concursal en ese país son mucho mayores que los posibles beneficios para los deudores en un procedimiento concursal en nuestro país. Sin embargo, sí puntualizar y respecto a lo que seguramente nos abundará el licenciado Parga, es que en México, el procedimiento concursal mexicano, también existen medidas de protección iniciales o preventivas para los deudores que podrían implicar también la suspensión de cualquier tipo de procedimiento judicial, entendiéndose, pues desde luego, demandas, embargos y demás, como una forma de protección inicial al deudor, desde luego, a lo que resulte de ese procedimiento concursal. Adelante, mi estimado licenciado Parga. Sí, como bien dice el maestro Abel, sí tiene sus bemoles, lógicamente, la ley norteamericana con la ley de México. Bemoles que son sustanciales por lo que ve tan solo la rapidez del trámite en el derecho norteamericano. Las Cortes Federales norteamericanas, el concurso, si no me equivoco, generalmente el sistema que tienen referente al tema parecido con el mexicano, pues dura 3 meses aproximadamente. Aquí en México tan solo el momento de que el conciliador trata de equilibrar los intereses del acreedor con en este caso con el incumplido, con el comerciante incumplido, tan solo puede durar ese trámite, ¿verdad? 365 días. O sea, la ley en este caso es un poquito más extensa. Entonces me voy a comentar cómo está integrado en este caso el proceso de concurso mercantil. Maestro Parga, si me permite nada más, hay un comentario muy puntual que vale la pena. Como un ejemplo, vale la pena mencionar que, por ejemplo, el caso de General Motors, que fue en el 2009, que en toda la historia de la ley de quiebra y concursos mercantiles en Estados Unidos, de Chapter 11, ha sido la 4ª quiebra más grande en todo el país, se resolvió en 40 días. A ver,
vale la pena mencionar que hubo un apoyo importante de parte del gobierno americano, de parte del gobierno canadiense, que dieron alrededor de $50 billones para sacar a flote la compañía, pero aún así, el pensar que una quiebra o un concurso mercantil con las complejidades que podríamos imaginarnos de General Motors, que vendió sus unidades de Saturn, sus unidades de Hummer y varios otros 130,000 empleos que pactó que se iban a liquidar en el periodo de 5 años siguientes y más. Aún así, el poderío de este tipo de herramientas quedó plasmado ahí, ¿no? Que en 40 días pudieron darle un futuro nuevo a ese tipo de compañías, ¿no? Sí, por ejemplo, comparando lo que comentas, maestro Abel, tan solo el asunto del concurso y quiebra final, quiebra fraudulenta que terminó lo de Mexicana, todos sabemos por los medios de comunicación lo que tardó prácticamente 4 años, ¿verdad? Para llegar exactamente a lo que no quería, en este caso el concursado. La empresa mexicana de aviación no quería eso, pero la presión, que no es tema de nosotros, la presión política, ¿verdad? Y la presión, en este caso, del aspecto gremial, que tampoco es tema de nosotros, logró llevar a lo contrario del objetivo de la ley, que es llevar a un convenio preventivo a quiebra. Lo llevó a quiebra fraudulenta, se volvió un trámite eminentemente mercantil en un trámite penal. Y las consecuencias son obvias para los que hemos tenido oportunidad del aeropuerto. Vemos de manera objetiva el problema, en este caso, de la gente, la trabajadora, que fue la más afectada, en realidad, por la situación de Mexicana. Pero es otro tema. Entonces, les decía yo que el proceso de concurso mercantil está integrado por el órgano jurisdiccional, que es, en este caso, es un juez de distrito, está por los acreedores, tienen que ser varios, como les he dicho, y está por, en este caso, por el comerciante, persona física o persona jurídica que tiene un incumplimiento generalizado o, en su caso, tiene una presunción de incumplimiento generalizado. Decía el maestro Abel que en el derecho norteamericano sucede que se suspenden ejecuciones. Aquí también la ley de concurso mercantil lo que trata, ¿verdad? Como un interés ideal, aunque realmente lo ideal de nuestro derecho se convierte en aspectos muy eminentemente formales, que es el problema de la agilidad, de la rapidez, es que evita ejecuciones en contra del sujeto a concurso. ¿Para qué? Para subsistir, en este caso, el comerciante, empresa y persona física, que subsista trabajando y haciendo frente al proceso de concurso, trabajando y generando recursos, lógicamente, para pagar a los acreedores, para pagar al instituto del IFECOM y para pagar, en este caso, los honorarios referente al despacho o despachos que lleven la representación. Pero tenemos una situación que no solamente tenemos, como yo les decía, a las partes materiales, ¿verdad? Y a las partes formales, sino tenemos un órgano que es el IFECOM, un órgano especialista que pertenece al Consejo de la Judicatura, aunque es autónomo, que es el Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil, que tiene por finalidad precisamente ser auxiliar del juez. Tenemos un visitador o visitadores que están auxiliados por expertices, que tiene por finalidad ser como un auditor. Tiene que llegar a la conclusión en sus visitas al sujeto en concurso, al comerciante que no tiene liquidez, llevar a la idea de que sí está objetivamente en un incumplimiento generalizado o que sí está en una presunción de un incumplimiento generalizado, el visitador. Después tenemos el conciliador. El conciliador, lógicamente, es una persona que tiene por idea primordial, no es tanto ser un auditor, sino ser un amigable componedor. Va a tener como premisa fundamental avenir el interés de los acreedores frente, en este caso, al comerciante que no tiene liquidez. Y aquí es donde viene la problemática. La problemática viene que la ley es muy laxa por lo que ve a los plazos. Maneja un primer plazo de 185 días para llegar a un convenio y después puede haber una prórroga de 90 y 90 días, ¿verdad? Que eso hace que definitivamente, o una de dos, o se cansen los acreedores y acepten el convenio propuesto por el comerciante que no tiene liquidez, o en su caso, el cansancio lo haga y reprochen la propuesta de convenio y lo lleven a una quiebra.
Sí tenemos diferencias en nuestro derecho, el derecho norteamericano y el derecho mexicano, pero aún así yo aconsejo a los comerciantes que tienen problemas de liquidez, ¿verdad? Y que están eminentemente razonados, que no tienen conductas fraudulentas, conductas fuera de lo normal, conductas que dicen empresa pobre, socios ricos. Por esta situación es válido, ¿verdad? Definitivamente que caigan en un incumplimiento generalizado que dé pauta, lógicamente, al concurso mercantil. Maestro, a sus órdenes. Gracias, licenciado Parga. Hemos estado recibiendo ya diversas preguntas y dudas respecto a las intervenciones de nuestros expositores, particularmente respecto a la intervención del IFECOM y seguramente más adelante tenemos oportunidad de abundar respecto a su participación y su intervención en los procedimientos concursales. Adelante, licenciado maestro Mejía. Gracias. Aquí vale la pena mencionar, ya el maestro Parga lo cubrió muy bien desde el punto de vista mexicano, que en Estados Unidos el proceso obviamente puede hacerse también a petición del deudor que se ve afectado, no tiene una medida objetiva que tenga que probar, sino tiene que mostrar ante la Corte que se encuentra en una posición complicada financieramente y de hacer frente a sus deudas, o también pueden pedirlo 3 acreedores que hagan la petición ante la Corte de Quiebra en los Estados Unidos y entonces ya se inicia el procedimiento, ¿no? Algo que es importante también mencionar es que en Estados Unidos no se obliga a que tenga que ser a través de un abogado ni un instituto en particular el que se lleve a cabo este procedimiento, ¿no? Técnicamente lo puede hacer una persona física o el representante legal de una persona moral. No se aconseja porque no hay la medida de suplencia de la queja, específicamente el juez y los funcionarios de las cortes tienen expresamente prohibidos dar cualquier tipo de asistencia dentro de la perspectiva que sea la suplencia de la queja para los participantes, por lo cual siempre van acompañados de un abogado generalmente, ¿no? En términos de costos es también interesante mencionarlo. Hay un costo como de $2,000 por la presentación de la petición nada más y las estadísticas muestran que más o menos el costo es de entre $10,000 y $15,000 de llevar el procedimiento. Obviamente esto se hace considerando que hay infinitamente más procesos de Chapter 11 de personas físicas que de personas morales. Obviamente en el tema de las personas morales, los costos de llevarla a cabo llevan a ser en los millones de dólares, ¿no? Pero es importante mencionar, parecería una accesibilidad importante para los de a pie o para las pymes que pudieran atender este tipo de negocios porque no se requiere acceder a un instituto especializado o ciertos costos específicos, ¿no? Es importante. Y aquí, maestro Parga, me gustaría mencionar, y a lo mejor puedes tú retomarlo desde el lado mexicano, es uno de los elementos más importantes, además de la suspensión automática, ni siquiera consideración automática de todo tipo de medidas, es que hay una sección específica del código, la sección 365, que permite y da autoridad a el deudor, con aprobación de la Corte, de decidir si continuar o no con contratos en los que ya haya firmado sean vigentes, particularmente en contratos de tracto sucesivo, donde aún queda pendiente la provisión del servicio o la entrega de la cosa por alguna de las partes, ¿no? Tienen una discrecionalidad importantísima para seguir o no con ese tipo de contratos, para darles flexibilidad y enfocarse en lo esencial del negocio y no verse atados de mano con otros contratos que ya se habían formado y podrían impedir la renegociación o reestructuración, ¿no? Esa medida y otra medida que es el poder vender bajo otra sección, que es la sección 365, activos que tiene la compañía, aun y cuando tengan ciertos gravámenes sobre los mismos, se puede hacer esa venta hacia terceros y los terceros ya no se ven afectados de la venta. Pueden adquirir esos bienes como un tercero de buena fe sin que estén sujetos a los gravámenes u otro tipo de afectaciones que pudiera tener esa propiedad, ¿no? Y adicionalmente se da la modalidad de la venta para evitar que se vendan por debajo del mercado o apresuradamente. Hay una modalidad que se llama de apuestas de caballo. ¿Qué es lo que se llama este tema? Es antes de sacarlo a la venta en una subasta, se pacta con un acreedor que se considera el más interesado un precio mínimo. Se saca la subasta ese bien y si un tercero hace una puja con un precio mayor y se lo lleva, el acreedor inicial que quería o tenía interés en ese activo tiene derecho a una comisión, con lo cual se incentiva que los acreedores puedan presentar un cierto
precio de piso para que no se vengan en la puja, pujas ahora sí que al cuello por precios muy bajos. Se establece un piso que ya está asegurado de venta, y si alguien se lo lleva, el que tuvo la voluntad de dar este precio mínimo tiene un beneficio de todos modos, ¿no? Con lo cual se incentiva que haya acreedores que buscan poner un precio de piso, porque saben que si últimamente sale a subasta, no salen perdedores, se llevan una comisión de lo que se ganó, ¿no? No sé si haya un procedimiento similar o otro tipo de protecciones paralelas del lado mexicano, maestro Parga. Gracias al maestro Mejía. A ver, nada más para dar oportunidad y tiempo de contestar las diversas preguntas que nos han estado enviando nuestros espectadores. Concedemos por última ocasión el uso de la voz al licenciado Parga, a efecto de que nos pueda ahí dar contestación al cuestionamiento muy puntual que nos hace el maestro Mejía, y dar una conclusión final respecto a ese tema. Adelante, por favor. Sí, nuestra legislación, digo, sin ser eminentemente igual que la de la legislación norteamericana, que tiene un principio básico. Yo he llegado a esa conclusión, que el principio básico de la legislación norteamericana de buena fe, en razón de si dices mentiras ante una autoridad judicial o una autoridad administrativa, tienes una sanción penal, incluso muy sancionable. Si aquí en México, los países de Latinoamérica, estuviéramos lo mismo, yo les apuesto que la buena fe estaría, lógicamente, muy razonada de la persona que interviniera. Ese bajo protesta de decir verdad sería muy razonado antes de decirlo. Sí, se puede pedir la separación, en este caso, tratando en este caso, de acreedores referente laborales, para liquidarlo se puede pedir. No se puede seguir ejecutando a la empresa porque ya está la suspensión. No se puede, porque la misma legislación lo que trata, el proceso, es evitar la quiebra. Lo que se trata es llegar a una amigable composición. Y la propia ley dice y señala los tipos de acreedores en prelación que irán siendo pagadas dentro del proceso. Entonces, bajo esa tesitura, podría yo indicar que sí hay una gran diferencia entre la ley norteamericana y la ley mexicana, pero vuelvo a repetir, aún con sus diferencias, y al parecer que la ley mexicana no es lo bastante saludable para el concurso, cuando el sujeto, el comerciante que no tiene liquidez, decide encerrar o irse a concurso para terminar bien, o tratar incluso de volver a su negocio, volver a su empresa, es definitivamente un proceso válido y un proceso que lo va a llevar a un éxito seguramente si está bien asesorado. Muchas gracias, licenciado Parga. Pues si les parece bien, damos inicio a la sesión de preguntas que nos han estado formulando. Me parece que una de las más reiteradas y más importantes es respecto a las diferencias que existen entre el procedimiento concursal en Estados Unidos y en México, principalmente cuáles son las ventajas o las bondades que ofrece uno respecto al otro. Han estado ambos refiriendo de forma muy puntual cada una de las diferencias que existen. Sin embargo, nada más para puntualizar y quizás sintetizar esas diferencias y ventajas, le damos el uso de la voz al maestro Mejía, nada más que nos puntualice cuáles son las ventajas o bondades que ofrece el procedimiento concursal en Estados Unidos con respecto al procedimiento en México, y en qué supuestos podríamos pensar que una empresa, digamos, una empresa mexicana pudiera acceder al procedimiento concursal en Estados Unidos. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, maestro Rivera. Sí, podemos retomar el tema. Yo creo que ya he mencionado dos de las mismas, que la primera es la suspensión inmediata a partir de que se presenta la petición de Chapter 11, sin que se requiera un análisis, además es automática esa suspensión. Dos, el tema de una facultad muy importante de poder decidir si se sigue o no con los contratos que existían en ese momento, sin que apliquen las penalidades u otro tipo de intereses moratorios o penalidades por retraso, incumplimientos, etcétera, que típicamente se habían pactado en un contrato. Tres, que se pueda vender de manera relativamente ágil activos de la compañía hacia terceros, libres de gravámenes que se tenga, para poder hacer de un flujo de efectivo a la compañía para hacer frente a otros tipos de deudas más importantes. Otro tema muy importante es que
Se prevé también que la administración de la compañía que se acoge a Chapter 11 se pueda mantener en las personas que llevaban a cabo, que estaban administrando la compañía con anterioridad. En otras jurisdicciones, eso es lo que muchas veces frena a un deudor a acogerse a los procesos de bancarrota o de concursos mercantiles, porque sienten que al hacerlo automáticamente van a perder el control de la administración y además de que no les gusta perderlo, también hay una legítima preocupación de que la persona que se asigne para administrarlo no necesariamente es el especialista o tiene el conocimiento de los interiores de la compañía para poderla seguir operando hacia el futuro, ¿no? Otro es el tema de flexibilidad en términos de tiempo. Se puede acabar tan pronto como se llegue a un acuerdo, se puede extender X número de años, no hay una fecha perenne, típicamente se señala que se acaba entre 6 meses y un año este tipo de concursos, pero hay otros que han seguido 2, 3 años dependiendo de cómo va. Y la última es que no se requiere el acuerdo de todos para poder llevar a cabo el plan de reorganización. Es claramente posible que haya una oposición importante de ciertas categorías de acreedores, pero si otras categorías de acreedores y el juez que lleva el proceso están de acuerdo, se aprueba el plan de reorganización y se lleva hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, el maestro Mejía. Licenciado Parga, nos preguntan, en relación a la intervención del IFECOM, nos preguntan primero si este instituto, el IFECOM, está facultado o no para solicitar el concurso, y si es así, si, digamos, en la práctica, por política legal o real, el IFECOM tiende o no a proteger al comerciante insolvente. Sí, gracias. Nada más, sí, gracias. Nada más para comentar, en el sistema mexicano es igual, no se requiere la absoluta determinación de los acreedores para aprobar el convenio preventivo a quiebra, basta con 50 más 1. Entonces, no se requiere, es muy parecido al derecho anglosajón. La mecánica de tardanza del juicio sí generalmente es arriba de 1 año, aunque se trata de que el juez de distrito inmediatamente con el acuerdo inicial, ¿verdad?, radique y suspenda cualquier ejecución. En base a la pregunta, maestro Reynero, le quiero comentar que el IFECOM es un órgano auxiliar de la Administración de la Justicia por parte del juez federal. No puede el IFECOM ser parte de convocatoria o de presentar demanda para un concurso mercantil. Solamente está instruido, ¿verdad?, conforme a la ley, en este caso, el comerciante que no tiene liquidez, los acreedores y, en este caso, el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República, a través de sus delegaciones, según el lugar donde estén las empresas. Y por lo que ve a la otra pregunta, referente a si va de un lado, si me la repite, por favor, maestro. Sí, nos hacían la pregunta si por política, ya sea legal o real, el IFECOM tiende a ser parcial o a proteger los intereses del deudor insolvente. Bueno, cuestión eminentemente legal, no, es un auxiliar de la Administración de la Justicia, pero sí, en la práctica lo que el instituto trata en la práctica, yo lo he visto, no me refiero que sea una cosa normal o una cosa ilegal o etcétera. El IFECOM lo que trata es evitar, ¿verdad?, evitar junto con el sujeto a concurso, el comerciante, la quiebra, en este caso la inexistencia. Lo trata en la medida de que colabora, ¿verdad?, para llegar, en este caso, a un convenio. Así lo pudiera referir de manera muy clara y taxativa para todos los que estamos escuchando la presente conversación. Gracias, licenciado Parga. También para el licenciado Parga nos preguntan respecto a los procedimientos fraudulentos en materia concursal, que tiene que ver en gran medida con la buena fe del comerciante y cómo se pudiera medir esa buena fe y qué pasa cuando, si es que llegara a suceder de algún procedimiento concursal fraudulento. Bueno, el tema es el concurso. La segunda etapa del concurso, si no se llega a un convenio preventivo a quiebra, es la quiebra. Hay 3 tipos de quiebras, ¿verdad? La quiebra voluntaria, en este caso, un caso fortuito, un terremoto, se acaba la empresa, pues me voy a quiebra porque realmente no tiene caso ir a concurso. No tengo la empresa, no puedo seguir trabajando. Una quiebra
voluntaria, fortuita sería esta. Y la quiebra fraudulenta va con el principio de buena fe guardada. Se refiere que el sujeto a concurso, el comerciante, no va al concurso para practicar, no le interesa ver qué sucede en un concurso, no le interesa ver qué pasa con su empresa, con su negocio. Lo hace porque cayó en una insolvencia, ¿verdad? En este caso, en el tema fáctico que nos ocupa, cayó en una insolvencia debido, en este caso, a la pandemia, ¿verdad?, de COVID-19. Las conductas fraudulentas en el medio de litigio concursal referimos a que son empresas pobres con socios ricos. Es la definición de manera no letrada, de manera lega, que mencionamos los abogados que hemos participado en concursos mercantiles y anteriormente en juicios de suspensión de pagos. Pues muchas gracias a nuestros expositores. La verdad es que quedan varias preguntas y cuestiones por resolver de nuestros espectadores que por cuestiones de tiempo ya no será posible estarlas reformulando. Sin embargo, como en otras ocasiones, estas preguntas las haremos llegar desde luego a cada uno de los expositores para efecto de que puedan dar una respuesta muy puntual a ellas, y con todo gusto, por conducto de la Barra Queretana Colegio de Abogados, de nuestro presidente, haremos llegar en su oportunidad y en su momento la respuesta a estas cuestiones. Sin más que abundar, le damos el uso de la voz a nuestro presidente Miguel Palacios Rendón. Muchas gracias. Gracias maestro, gracias a los tres participantes, excelentes amigos y abogados, miembros de nuestro colegio. En esta ocasión es muy importante también transmitir un mensaje que nos ha pedido el Tribunal Superior de Justicia que hagamos llegar a nuestra membresía y al público en general. En estos momentos estamos viviendo una adaptación a la nueva normalidad y por ende hay intentos que pues no salen con todo el éxito que se planea. Sin embargo, la actitud de nuestras autoridades, y esto es indudable, es de generar día con día nuevas alternativas y herramientas para tener acceso a la Procuración de Justicia y a nuestras autoridades jurisdiccionales. Por eso le solicitamos que hagamos uso de los sistemas digitales a través del sistema Praxis. También están a partir del día de hoy publicadas las listas de acuerdos de los juzgados afuera del recinto de los juzgados para poder ser consultadas, y próximamente se hará en la página del Poder Judicial para que no haya necesidad de ir expresamente a realizar una consulta de listas de acuerdos. De la misma forma, como les comentaba hace rato, estamos preparando un ejercicio que será muy interesante y contaremos con la participación de autoridades de buen nivel en nuestro Poder Judicial, quienes nos acompañarán a trabajar y estudiar cuál es la certeza jurídica y cuáles son las modificaciones legislativas que debemos implementar en nuestro Estado para alcanzar esta certeza jurídica debido a esta inamovible condición de entrar al tema de la digitalización y que llega para quedarse en la Procuración de Justicia en nuestro Estado. Por eso los invitamos a que nos acompañen en el ejercicio de la próxima semana. También invitarlos a que nos visiten en el canal de YouTube de la Barra Queretana de Abogados, en donde subimos estos ejercicios y donde también hacemos en las participaciones, dejamos los datos de cada uno de nuestros panelistas para el caso de que requieran de una consulta específica. Gracias a todos, que estén bien, buena tarde.